mi lugar afuera, justo al lado de los botes de basura. Ella me miró con una sonrisa de suficiencia y dijo, supongo que realmente no cuentas. Recogí mi regalo en silencio. Me levanté y me fui sin pronunciar una sola palabra. Minutos después, ella palideció de golpe y empezó a gritar, oigan, Reddit, siempre supe que mi hermana tenía un gusto por el drama, pero nunca imaginé que montaría una escena para dejarme en ridículo frente a todos los que conocíamos. Nuestra relación siempre había sido tensa, una mezcla de competencias silenciosas, indirectas pasivo-agresivas y largos periodos de fría civilidad, pero creí que ya habíamos superado la inmadurez de nuestra niñez. Pensé que, al menos, la sangre significaba algo, que la familia debía respetarse, especialmente en un día tan importante como una boda. Me equivoqué por completo. La invitación llegó tarde, 2 semanas antes de la boda. Todos los demás parecían saberlo desde hacía meses. Cuando le pregunté, ella lo desestimó con indiferencia, diciendo algo sobre que las invitaciones se habían extraviado en el correo. No insistí. Le di el beneficio de la duda. Quizá estuviera abrumada. Organizar una boda puede ser estresante. Intenté comprender, aunque los avisos de alerta se acumulaban como un cúmulo de leña esperando prenderse fuego. Aún así, me puse el mejor traje que pude costear. Envolví el regalo a la perfección, un medallón antiguo de la abuela. Ese que mi hermana solía llorar cada vez que lo veía en fotos viejas. Lo mandé a restaurar. Lo pulí y lo deposité en una caja forrada de terciopelo. Quería decirle con ese gesto, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero este es tu día y quiero celebrarlo contigo. El lugar era precioso, de cuento de hadas, una enorme finca con senderos de rosal blanco y luces colgando entre los árboles. Sonaba música clásica suave desde altavoces escondidos, y el personal, impecable con sus uniformes blancos, repartía bandejas de champaña y canapés. Todos sonreían, reían, se abrazaban, se tomaban fotos. Yo intentaba pasar desapercibido, sin llamar la atención. Solo quería formar parte de aquel día. Pero en cuanto crucé la entrada, sentí miradas clavadas en mí, evaluándome. Algunos apenas me saludaron. Otros ofrecieron esa sonrisa tensa que habla más de cortesía que de sinceridad. Me acerqué al espejo con la lista de asientos, un ornamento con marco dorado y caligrafía manuscrita que parecía salido de una revista de bodas. Mi nombre no apareció de inmediato, así que escaneé fila por fila, mesa por mesa. Vi primos, amigos de la infancia, la familia política lejana de mi cuñado, todos distribuidos cuidadosamente alrededor del patio central donde sería la ceremonia y la recepción. Por fin, encontré mi nombre, Mesa 9B, afuera. Me quedé confundido. Pensé que sería una mesa de desbordamiento, quizá para acompañantes o invitados que confirmaron tarde, pero al seguir los pequeños letreros que señalaban mi mesa, se me hundió el estómago. La mesa 9B no estaba en el jardín, ni siquiera cerca de la zona principal. La habían colocado en un patio lateral junto al área de catering, con vista directa a los contenedores de basura, esos gigantes de metal que uno ve detrás de un puesto de comida rápida. No en una boda. Volaban moscas y el aire olía a comida vieja y calor rancio. Allí, solo, había una mesa redonda con un centro de mesa triste y un solo asiento, mi asiento. Me quedé paralizado. Por un momento creí que era un error. Saqué el teléfono y revisé la foto de la lista de asientos que tomé antes. No había duda, mi nombre. Mesa 9B. Me quedé allí, sin saber qué hacer, cuando escuché una voz conocida detrás de mí. Mi hermana, con su nuevo esposo y un grupo de amigos, brindaban con champaña. Me miró, luego miró la mesa, y esa sonrisa triunfante que conozco también se dibujó en su rostro. ¿Ves? Después de todo, no cuentas, ¿verdad? No lo dijo en voz alta para todos, solo para mí, como una daga que se desliza entre las costillas. La miré a los ojos, buscando una señal de broma, algún indicio de que todo era una horrible broma con final sorpresa. Pero no, su expresión era fría y satisfecha. Ella lo había planeado, quería que lo viera, quería que lo sintiera. Me quedé allí un segundo larguísimo. Tenía los oídos zumbando y el rostro caliente de vergüenza e incredulidad. No había hecho nada para merecer aquello. No nos habíamos peleado. No había montado un escándalo. Había ido, con mi regalo en mano, dispuesto a apoyarla en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, y así me lo agradeció. Me giré sin decir nada. Regresé a la mesa de regalos y recogí la caja. Mis manos temblaban un poco, no de ira, sino del peso de la decepción. Podía escuchar las risas a mis espaldas, sentir cómo los amigos de ella se quedaban viéndome como un espectáculo, un triste acto secundario en su impecable función. Pero no les di el gusto de una reacción. Seguí caminando entre los invitados, la música y el fotógrafo que detuvo el obturador cuando pasé. Nadie se detuvo.
Nadie me preguntó si estaba bien. Llegué a mi coche. Lo abrí y coloqué la caja con cuidado en el asiento del copiloto. Justo cuando cerré la puerta, escuché un grito punzante que retumbó por todo el jardín, como si alguien se hubiera apuñalado. Me giré por instinto y vi el caos cerca de la carpa principal. Mi hermana estaba en medio del camino, pálida como un fantasma y las manos en la boca. Su esposo junto a ella, con el rostro lleno de confusión. Los invitados murmuraban, unos avanzaban, otros se quedaban paralizados. Los ojos de mi hermana estaban clavados en mí, pero no era a mí a quien miraba realmente, era algo más profundo, algo que había destrozado su perfecta ilusión de una forma que ella no esperaba. En ese instante comprendí que algo había salido terriblemente mal. No me fui de inmediato, me quedé sentado en el coche, la puerta entreabierta, un pie en el suelo, observando el desastre a lo lejos. El grito de mi hermana se había detenido, pero una energía frenética y pesada se cernía sobre el lugar, como una tormenta súbita. Vi cómo ella dio un par de pasos tambaleantes antes de aferrarse a una de sus damas de honor, casi derribándola. Su vestido blanco, impecable segundos antes, estaba ahora arrugado, y el velo le caía desacomodado, como una muñeca de porcelana a punto de quebrarse. No sabía qué había provocado aquel estallido. Pensé que quizá era otro de sus montajes dramáticos para llamar la atención, porque mi salida silenciosa no había logrado el efecto deseado, y ahora estaba intensificando la situación. Observé al esposo inclinarse para decirle algo, pero ella no reaccionó. Tenía las manos temblorosas y los ojos desorbitados de incredulidad. Luego apuntó hacia mí. Me di vuelta, pensando que alguien avanzaría por el sendero, pero no, señalaba mi coche, la caja sobre el asiento del copiloto. Su rostro se tornó en una mueca de rabia y pánico a la vez. Entonces echó a correr. Me incorporé con lentitud mientras ella avanzaba hacia mí con el vestido ondeando detrás. Una imagen de locura. Esperaba que alguien la detuviera, seguridad o alguna dama de honor, pero nadie se movió, todos estaban demasiado atónitos por la repentina ruina de lo que hasta hacía minutos había parecido un día de ensueño. Alcanzó mi coche, jadeando, y gritó de nuevo, no de dolor, sino de frustración, señalando la caja, murmurando algo que al principio no entendí. Pestañeé, intentando procesar la escena hasta que sus palabras emergieron claras en medio del caos. No debiste llevártela. ¿El regalo? Pregunté, confundido. Ella parecía a punto de arrancar la puerta de su bisagra. Tú no entiendes, dijo con voz quebrada. Esa caja debía quedarse en la mesa hasta después de la ceremonia. No pensé, no sabía que te la llevarías. ¿De qué hablas? Di un paso atrás y pregunté. ¿Qué hiciste? Ella abrió la boca para responder, luego la cerró al percatarse de que había dicho demasiado. Miró a su alrededor, frenética. Nadie debía abrirla, nadie, hasta que estuviéramos a solas. La interrumpí, con la mirada afilada. ¿Qué pusiste dentro? Recogí la caja, desaté el lazo y, sin esperar más, la abrí. El medallón había desaparecido. En su lugar, había un sobre pequeño. Mis dedos se detuvieron. Alcé la vista y la vi pálida, como si acabara de ver un fantasma. Rasgó el sobre, sacó decenas de fotografías dobladas y me las mostró. Tomé una al azar y la sostuve ante mis ojos. La imagen se grabó en mi mente, mi hermana en la cama con alguien que no era su esposo, un ex tóxico por quien había llorado infinidad de veces. El sello de fecha era reciente y el escenario reconocible, su apartamento de la universidad, a donde solía colarse en secreto. ¿Qué es esto? Dije, aunque ya conocía la respuesta. Su rostro se descompuso. No quería que esto pasara, susurró. Fue un error, iba a destruirlas. Solo, tenía que guardarlas en algún sitio hasta después de la boda. Pensé que la caja sería el lugar más seguro. Supe que no la abrirías, porque creías que me quedaría junto a la basura como la buena hermanita callada. En ese instante llegó su esposo. Tomó una foto de mi mano, la miró y su expresión cambió de inmediato, primero incredulidad, luego furia. ¿Me engañaste?, le espetó a ella, con la voz temblorosa. Ella intentó negarlo, suplicó, juró que era de antes de que fueran oficiales, pero las fechas no mentían. La verdad saltaba en cada fotograma, su arrogancia al ocultarlo, su suposición de que yo aceptaría las migajas que me arrojaba sin cuestionar. Yo no dije nada más, no hacía falta, su mundo ya se desmoronaba. Los invitados empezaron a acercarse, a preguntar. Su suegra observaba con incredulidad cómo su hijo dejaba caer las fotos en el césped y retrocedía. Los susurros se convirtieron en murmullos y luego en exclamaciones. La fotógrafa bajó la cámara, incapaz de capturar más desolación. Subí a mi coche. Ella extendió la mano, tal vez para detenerme o explicar algo, pero cerré la puerta y me alejé. La dejé allí, en medio del desastre,
con su vestido blanco impecable rodeada de las ruinas de sus propias decisiones. Yo no arruiné su boda, ella lo hizo. Yo solo fui el espejo que le devolvió su verdad. Curioso, porque ni siquiera sabía que esas fotos existían. Le di la caja al joyero semanas antes. Le dije que restaurara el medallón y lo pusiera en una caja bonita. Él me la devolvió sin revisar el contenido. Ella debió intercambiar el medallón por esas fotos, pensando que me engañaría al creer que no importaba lo suficiente para husmear en la caja. Pero el karma aparece cuando menos se lo espera. A veces en forma de un hermano olvidado que decide